Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, vamos a comenzar entonces esta clase sobre el tema de regularización dominial, por lo cual vamos a compartir la pantalla con la presentación. Es una presentación en Prezi que espero que resulte cómoda y agradable. Vamos a analizar el tema de regularización dominial, que está sancionado en la Ley 24.374 de la Nación, pero específicamente nos vamos a referir a la regularización dominial en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires, para el tema de regularización dominial, para empezar que es aplicable a la Ley 24.374, es una ley nacional y todas las leyes modificatorias de esta ley. Específicamente en la provincia tenemos que nos rige el decreto 2316 del año 96, el decreto 40 del año 2015 que creó la Subsecretaría de Tierras y también lo complementa el decreto 360 del año 2006. Ahora bien, luego tenemos regulaciones específicas de la autoridad de aplicación, que sería la resolución 64 del año 2007, donde se designan los notarios que pertenecen o que son los titulares de los registros de regularización dominial, y toda la regulación del procedimiento para la regularización dominial, que surge de la resolución 33 del año 2012 de la Subsecretaría de Tierras. En cuanto a la legislación aplicable, vamos a ir para atrás. Nosotros, cuando hablamos de regularización dominial, vamos a referirnos a dos etapas específicas de este procedimiento, que marca tanto la ley nacional que hemos especificado y todas sus modificatorias. Nosotros estamos hablando, cuando hablamos de regularización dominial, de un procedimiento en virtud del cual vamos a obtener el dominio de un inmueble cuando se cumplan todos los requisitos que me marca la ley y las disposiciones que lo rigen, y que está compuesto por dos etapas procedimentales. Una primera etapa es lo que se llama la etapa del acta de regularización dominial. Se hace un acta de regularización que se inscribe en el registro de la propiedad, que ya vamos a analizar, que estamos procediendo, y una segunda etapa llamada la etapa de consolidación de dominio, y en esta etapa de consolidación de dominio también surge un acta de consolidación dominial que también debe ser inscrita en el registro provincial de donde esté ubicado el inmueble del cual nosotros estamos hablando. O sea que para poder llegar a la finalidad específica que me marca el procedimiento de regularización dominial, tenemos que cumplir con estas dos etapas, la etapa de regularización dominial propiamente dicha y la etapa de consolidación de dominio. Cuando nosotros estamos hablando, entonces, del procedimiento de regularización dominial, dijimos que este procedimiento comenzaba con la primera etapa, que era la etapa de regularización dominial. Para comenzar con este trámite de regularización dominial, debemos cumplir con los requisitos que nos marca la ley. El requisito que marca es que el que inicie el proceso debe ser una persona que pueda justificar ser poseedor de ese inmueble en virtud de una causa lícita. Tiene que tener como fundamento una causa lícita, y esa posesión debe ser pública, pacífica, ininterrumpida, y ser comprobado de que es anterior, en este momento, al 1 de enero del año 2006. Si nosotros podemos comprobar que poseemos un inmueble en virtud de una causa lícita antes del 1 de enero del 2006, y que ese inmueble es un inmueble urbano que tiene como destino principal la vivienda única y permanente de esa persona, vamos a poder iniciar el procedimiento de regularización dominial. Entonces, cuando comenzamos el trámite para lograr el acta de regularización dominial, debemos iniciar el procedimiento ¿ante quién? Dijimos que dentro de la regulación aplicable estaba un decreto provincial en virtud del cual se determinaba que se creaban los registros notariales de regularización dominial. En estos registros notariales de regularización dominial
es en ellos en virtud de lo cual se inicia el procedimiento de regularización dominial. Estos registros, de los cuales es titular algún escribano de la provincia de Buenos Aires, que se anote para ser regularizador dominial, y además de estar inscrito como regularizador dominial, haya realizado un curso que es obligatorio realizarlo, va a poder iniciar el titular y poder llevar adelante estos procedimientos de regularización dominial. En cada partido fueron creados y se encuentran habilitados estos registros notariales de regularización dominial, que no somos todos los escribanos de la provincia, sino solamente los que se hayan inscrito y hayan hecho el curso para ser regularizadores dominiales. Ahora bien, una vez iniciado este procedimiento de regularización dominial, en el cual recuerden que tenemos que comprobar de que cumplimos con estos requisitos de posesión con causa lícita, pública, pacífica y continua con anterioridad del 1 de enero del año 2006, de acuerdo a lo que lo marque el artículo 1 de la ley 23.474, y que sea un inmueble urbano que tenga como destino principal la vivienda única y permanente, nos presentamos entonces ante estos registros de regularización dominial y comenzamos el procedimiento. Ahora bien, ¿qué es una causa lícita de posesión? Tiene que ser, entonces, como hemos visto siempre, es una posesión que no esté basada en una causa viciosa, ¿sí? Que no hayamos entrado por ningún tipo de vicio en ser poseedores de ese inmueble. Generalmente las personas que presentan esto son personas que tienen posiblemente un boleto de compraventa por el que hayan entrado a poseer ese inmueble, o también a veces ocurre que lo que tienen sean unas especies de libretas por la cual ellos iban adquiriendo estos inmuebles, o simplemente hayan tenido la posesión pública y pacífica de ese inmueble con anterioridad al 1 de enero del 2006 y no hayan entrado en ellos por una causa viciosa y sean poseedores de ese tipo. Cuando contamos con estos requisitos e iniciamos entonces el procedimiento ante este registro de organización dominial, ¿qué es lo que hace este escribano de estos registros? Lo primero que debe hacer es solicitar una información catastral y una información registral. En la información catastral lo que se va a verificar es que el inmueble en virtud del cual hayan iniciado el procedimiento tenga una identificación física en el registro de catastro. Y también lo que se va a verificar es ese inmueble por el que nosotros hemos iniciado el procedimiento para llegar a ser titulares de dominio por cumplir con los requisitos, esté inscrito en el registro y quién es el titular registral de acuerdo al registro jurídico del inmueble, de ese inmueble el cual yo pretendo ser titular de dominio. ¿Por qué debo saber esta información? Una, para saber si el inmueble que yo pretendo registrar tiene una conformación física para el registro de catastro de la provincia o hay que comenzar a realizar esa registración física. Y luego para poder determinar, entonces, quién es el titular registral de ese inmueble. ¿Por qué? Porque los inmuebles, como ya sabemos, tienen un titular de dominio. Ese titular de dominio es la persona contra la que yo voy a hacer el proceso para poder llegar a ser adquirente del dominio de ese inmueble. Es una persona que no tiene la posesión del inmueble porque la detenta el que inicia el proceso, y contra ella es contra el que yo voy a realizar este procedimiento. Una vez realizado este procedimiento, la ley me marca que lo que tiene que hacer el escribano es notificar al titular dominial, que lo averigua a través de esa solicitud que realicé en el registro de la propiedad, y también hacer una notificación a todo tercero que se considere con derecho sobre ese inmueble. En el boletín oficial se va a publicar un edicto, que acá ven más o menos cómo es la redacción de eso, donde dice que por 30 días se puede deducir una oposición, de acuerdo a lo que me marca la 24.334,
en el artículo 6, incisos E, F y G, y que se deben presentar en tal lugar, y la notificación lo debo realizar en el diario o por medios de comunicación locales. Fíjese que tienen que figurarse un número de expediente, que es el número de expediente que se le ha dado el proceso cuando se inició, la nomenclatura catastral y quiénes serían esos titulares de dominio. Y contra los terceros, o a los titulares de dominio, perdón, yo debo realizar entonces una notificación específica a través de una carta de documento. Si no tengo el domicilio y no le puedo mandar una carta de documento, la voy a realizar a través de, voy a primero mandar un oficio a la Cámara Electoral para poder determinar el domicilio de esa persona y luego notificarles por carta de documento donde también les digo que se ha iniciado un procedimiento en donde hay alguien que pretende regularizar dominialmente un inmueble de su titularidad dominial en el registro y que tienen el derecho a oponerse. Una vez que realizo esta notificación, lo que debo tener en cuenta es que en la citación donde yo, notario titular de ese registro, a través de la carta de documento, donde le mando a este domicilio conocido, lo que hago es cumplir con estas disposiciones jurídicas, por las cuales le debo dar traslado de todas las constancias sobrantes en el expediente, ¿sí? Si son personas físicas, puedo llegar a mandar un oficio a la Cámara Nacional Electoral o al RENAPRO para poder averiguar el domicilio. Si fueran personas jurídicas titulares de dominio, puedo entonces hacer un oficio en la Inspección General de Justicia, a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, para poder cumplir con este apartado de la resolución 3312, donde me dice que si yo no consigo averiguar el domicilio de ninguna de estas titulares de dominio, no les puedo hacer la notificación por carta de documento, entonces bastaría con este edicto que he publicado en diarios del lugar donde está ubicado el inmueble. Una vez realizado, si la persona quiere oponerse a este procedimiento de regularización dominial, ¿qué es lo que debe hacer? Se debe presentar la persona que pretende oponerse por escrito, en el domicilio en el cual se indique que se puede oponer, que son los domicilios de estos registros de notariales de regularización dominial. Se debe acompañar toda la documentación por la cual nosotros digamos que el procedimiento que se está iniciando no es un procedimiento que pueda llegar a un resultado satisfactorio para el que lo haya iniciado. Si es más de un beneficiario, obviamente con todas las copias para que a cada una de estas personas se le dé un traslado para que realice el descargo. Si se presentó oposición y se presentaron y se le dio traslado a los beneficiarios, una vez que se haya completado todo este procedimiento, se le dará traslado entonces a la autoridad de aplicación para que la autoridad de aplicación resuelva quién es la persona que, el beneficiario que pretende adquirirlo o el que se está oponiendo, el que en virtud de la documentación presentada tenga un mayor o menor respaldo para ello. Cuando se inicia el trámite, y antes de que se termine en definitiva de hacer esto, hay que abonar lo que se paga por el procedimiento. Este procedimiento es un procedimiento casi gratuito, lo único que abona es el 1% de la evaluación fiscal del inmueble, de acuerdo a lo que me dice la Ley Nacional 24374. Se puede pagar en cuotas, se debe pagar en el Banco Provincia o en entidades habilitadas, y cuando se termine el proceso y se llega a la última instancia, que es firmar el acta de regularización, tiene que estar totalmente integrado, tiene que estar totalmente pagado el 1% de la evaluación fiscal del inmueble. Es un procedimiento no gratuito, pero muy accesible, muy barato, porque es nada más que el 1%, pero no del valor de plaza del inmueble, sino de la evaluación fiscal, que es la evaluación que tiene la provincia a efectos del cobro de los impuestos y que siempre es mucho más baja que la evaluación fiscal, que la evaluación real o el valor real del inmueble en la plaza. Ahora bien, una vez cumplido con todos estos requisitos, se firma esa acta de regularización dominial una vez que está pagado e integrado este precio. Esa acta, como vimos, que se firma es una escritura pública
en virtud de la cual se dice que están cumplidos con todos los requisitos que me marca la ley, que se ha cumplido con todos ellos y que en virtud de que se ha cumplido con todos los requisitos, comienza el procedimiento del plazo que me marca la ley para llegar a ser titular de dominio de ese inmueble. Quiero que ustedes tengan en cuenta que esta acta de regularización dominial no es otra cosa que la prueba de que se ha iniciado el proceso, de que esa persona está en posesión de ese inmueble con fecha anterior al 1 de enero del 2006 y que tiene una posesión anterior a esa fecha pública y pacífica. Una vez que esa acta está firmada, ¿por quién? Por el beneficiario, o sea, el que ha empezado el procedimiento, y por la autoridad de aplicación, que en nuestra provincia es la Subsecretaría de Tierras, esa acta se inscribe en el registro de la propiedad. Una vez inscrita esa acta en el registro de la propiedad, no significa que yo sea el dueño del inmueble, sino que ha comenzado la primera parte de lo que es el procedimiento para llegar a la regularización dominial. Estas escrituras, en las cuales se hace el acta de regularización dominial, van a ser entregadas, van a ser inscritas, la misma tiene en custodia de la subsecretaría, los escribanos las entregan a la subsecretaría, y lo que hace la subsecretaría es a estas actas de regularización dominial inscritas, las entrega a las personas en un acto público, que así me marca la ley. Ahora, quiero que tengan muy en claro que esto no significa que las personas ya sean titulares de dominio del inmueble, sino que han comenzado el proceso al que todavía le falta un plazo de 10 años hasta que se produzca la consolidación de dominio, que es la segunda y última parte para poder llegar a ser considerados titulares de dominio del inmueble, en el que comenzamos con la regularización. Entonces, quiero que tengamos en cuenta esto, antes de llegar a la consolidación. La prueba que yo voy a presentar, a efectos de decir que soy un poseedor público y pacífico, es documental y testimonial. La prueba documental puede ser cualquiera, cualquier prueba, cualquier documentación que me permita probar el vínculo, ¿sí?, que yo detento con el inmueble que pretendo regularizar. Boletos de compraventa, como dijimos, cesiones de esos boletos, libretas de pago, tengo títulos antecedentes, recibo de compra del lote, cesión de derechos que me hicieron de los derechos posesorios, planos, recibos de impuestos, recibos de servicios porque yo he pagado durante mucho tiempo lo del inmueble que estoy poseyendo. Siempre tiene que ser una causa lícita. Estas son pruebas documentales de la causa lícita, pero también lo puedo probar con prueba testimonial, como dijimos. No es la prueba principal, sino que es una prueba complementaria. Y ojo, no puede ser la única prueba. Debo reunir otro tipo de pruebas documentales, ¿sí?, a efectos de probar esa causa lícita. Pero es muy amplia la posibilidad de prueba. Puede ser cualquier tipo de prueba documental, y la que enumeramos y la que está acá escrita es nada más que un título de ejemplo. También es necesario saber y aclarar quiénes son los legitimados para iniciar el trámite de regularización. ¿Quiénes son los legitimados? Las personas físicas ocupantes originarios del inmueble. Yo ocupo ese inmueble desde antes del 1 de enero del 2006. ¿Sí? Si no es el ocupante originario, puede ser el cónyuge supérstite, pueden ser los sucesores hereditarios del ocupante que hayan continuado con la ocupación del inmueble. Esto es muy amplio. En general no se pide que esté hecha la sucesión, sino que haya alguna forma de probar. Supónganse un boleto de compraventa del señor Manuel Gómez, y yo lo que me presento es diciendo, yo soy hija de Manuel Gómez, y lo que presento es mi acta de nacimiento donde diga que yo soy hija de Manuel Gómez. O sea, no es necesario, vuelvo a repetir, que esté hecha la sucesión. También me permite que las personas que no son sucesores, pero que puedo probar de alguna forma que he convivido con el que era el ocupante originario, no tengo por qué ser el cónyuge, sino que puedo haber convivido con este ocupante originario, o puedo haber recibido un trato familiar con el ocupante originario, y esta prueba la debo realizar que he recibido
he tenido esa convivencia, o he recibido ese trato familiar con esta persona que era el ocupante originario por un plazo no menor a 2 años, ¿sí? Y que esta persona, acá está mal, es del 1 de enero del 2006, y que esta persona haya continuado con la ocupación del inmueble, ¿sí? Yo debo probar, entonces, de que proseguido. Esto, fíjense que es muy amplio, porque tiene un fin absolutamente social y habitacional, ¿sí? Son familias ensabladas, personas que pueden ser consideradas o criadas como hijos sin ser hijos, o ser hijos de convivientes y que el conviviente haya fallecido, el originante de la posesión haya fallecido, y yo sigo ocupando ese inmueble. Y también puede ser originado el procedimiento y es considerado legítimo el que mediante un acto legítimo fueron continuadores de esa posesión, que es cuando hablábamos de la documentación, los que tengan cesiones de los boletos de compraventa, cesiones de los derechos posesorios, o sea, siempre que haya una causa ilícita. Pero quiero recalcar lo amplio que es en cuanto al cónyuge supérstite, en cuanto a que los herederos, sucesores hereditarios sin necesidad de hacer la sucesión, y en cuanto a los convivientes o los que hayan recibido un trato familiar por el ocupante originario. Es muy importante. Entonces, una vez que yo he probado esto, soy uno de los legitimados, he realizado el acta de regularización y haya sido exitoso y haya logrado esa escritura, esa acta de regularización, y con esa acta de regularización estoy inscrita como la primera parte del proceso, y se cumplen los requisitos que me siguen marcando la ley, llego a la segunda parte del procedimiento, que es la consolidación. Esta consolidación, me marca la ley, es la finalización, porque es la que me dice que se ha cumplido con los plazos y con las exigencias que me dice la ley 24374, y que voy a conseguir ser titular de dominio del inmueble. Esto ha sufrido una modificación desde la redacción originaria de la 24374 y la actual. En la redacción originaria de la 24374, lo que se me decía era que, una vez lograda esta acta en la cual se cumplían con los requisitos de la posesión pública y pacífica de una fecha anterior a la que me marcaba la ley, y que se esperaba un plazo de 10 años desde la inscripción del acta, 10 años desde la inscripción del acta, quiero que les quede claro esto, lo que me decía la ley originaria era que en estos 10 años sí debía entonces después cumplirse con lo que me marcaba el artículo que era el 3999 del Código Civil. El artículo 3999 del Código Civil lo que me hablaba era de la prescripción breve, por de ahí que vienen los 10 años. De la prescripción que me exigía que yo tuviera un justo título y una posesión pública, pacífica e ininterrumpida por un plazo de 10 años. Si yo reunía estos dos requisitos del justo título más en los plazos de 10 años de prescripción, entonces podía iniciar un juicio de prescripción breve. Y luego de finalizado el juicio, la sentencia me iba a dar por adquirido el dominio por prescripción breve, por usucapión breve. Con lo cual, en esta estructura originaria de la ley 24374, el acta de regularización dominial venía a funcionar como un justo título. Eso era lo que decía toda la doctrina, cuando lo que se encontraba vigente era la ley originaria, la 24374. Pero, como en realidad entonces lo que ocurría era que la gente, cuando se cumplían los 10 años, no iniciaba el proceso judicial de prescripción por justo título, porque los procesos judiciales eran caros, había que contratar a un abogado, son onerosos, había que realizar un montón de gastos. Entonces, siguiendo con este fin social y habitacional que tiene la ley, se modifica la 24374, y lo que me dice es que lo que se logra pasados los 10 años, sin oposición, y que se prosigue durante ese plazo del acta inscripta más 10 años con esa posesión pública y pacífica, se consolida el dominio de pleno derecho.
O sea que cuando se cumplen los 10 años de la inscripción de esa acta, yo soy titular de dominio. Porque la consolidación, de acuerdo a lo que me dice la ley y lo que me dice el nuevo Código Civil y Comercial, que vamos a ver, se produce de pleno derecho. No es necesario hacer ningún proceso judicial a efectos de que se produzca una sentencia que me dé por adquirido el dominio, sino que con el solo paso del cumplimiento del plazo se produce la adquisición de dominio. En consecuencia, este procedimiento de regularización dominial de la ley 24374 tiene esta línea de tiempo. Se inscribe el acta de la 24374, esa acta de regularización que hablamos hasta ahora, y a los 10 años de la inscripción se produce la adquisición del dominio de pleno derecho. Desde ese momento soy el titular de dominio porque se produjo lo que se llama ipso iure, de pleno derecho, sin necesidad de nada. Pero lo que se hace es un procedimiento de tipo administrativo, de una nueva acta donde se asegura que se ha cumplido con este requisito del plazo de los 10 años y se inscribe en el registro para completar el título, para darle publicidad, en definitiva, a esa consolidación, a seguir cumpliendo con esta finalidad social que tiene la ley de regularización dominial. ¿Por qué? El artículo 1893 del Código Civil, justamente lo que me pide es la publicidad del título en el cual consta la adquisición de un derecho real. Y así como lo que nosotros hacemos es inscribir los títulos que portan, ¿no?, las compraventas, las donaciones, las permutas, ¿sí?, o las constituciones de hipoteca, o las constituciones de usufructo, a los efectos de dar publicidad a terceros, es esto lo que estamos haciendo con esta segunda parte del acta de consolidación. Porque le estamos dando publicidad registral a un derecho de dominio que ya se encontraba adquirido, lo mismo que una compraventa, que en una donación, que en una permuta, en donde el derecho de dominio ya está adquirido con la firma del título y el modo, y aquí lo que hacemos es otorgar esa publicidad registral. Y lo que estamos haciendo, entonces, es generar un título, que es el acta de consolidación, que junto con el acta inicial de regularización dominial, son los que nos van a servir para el tráfico inmobiliario, para el tráfico económico. Pero quiero que recuerden que la adquisición de dominio se produce de pleno derecho cuando se cumplen los 10 años de inscripción en el registro del acta de consolidación, perdón, del acta de regularización dominial. En consecuencia, el título de propiedad, ¿cómo va a estar compuesto cuando yo he iniciado un proceso de regularización dominial? Va a estar compuesto por el acta de posesión, que la llamamos acta de regularización, de la 24374, en la que se va a colocar una nota de correlación con los actos de la nueva acta de consolidación, más esa acta de consolidación, que obviamente va a ser mención de esa acta de posesión que se había escrito hacía 10 años, y al decir que se han cumplido con este plazo de 10 años, y quizás con esa acta de consolidación se pueden realizar aclaraciones, rectificaciones de las medidas del inmueble, ¿no? Se pueden hacer decir, bueno, ahora, porque ahora vamos a ver quién está legitimado para pedir la consolidación, y puede ser que el que esté pidiendo la consolidación no sea el mismo que solicitó el procedimiento porque lo ha transmitido a esos derechos que surgían del acta de posesión, o haya fallecido y tenga herederos, o todas las circunstancias que puedan darse. Entonces, allí, fíjense que puede, entonces, ¿cómo puede ser solicitado? Puede ser solicitado por los beneficiarios, que son los mismos que iniciaban el procedimiento de regularización, o sea, puede ser iniciado por el originario, que quizás lo originó y todavía sigue habitando en el inmueble 10 años después, o los cónyuges supérstite, o los herederos que no van a necesitar tampoco un proceso sucesorio, o los convivientes, o las personas que hayan tenido un trato familiar con el que había iniciado el procedimiento de regularización. También puede haber cesionarios por escritura pública, ¿sí? Porque lo que se realiza
es el acta de posesión, el acta de regularización, que me da esos derechos a que se cumpla la adquisición del dominio del pleno derecho pasados 10 años, como les dije, no significa que soy el dueño. No, tengo que esperar los 10 años. Pero me está dando derechos para cuando se cumplan los 10 años. Razón por la cual esos derechos pueden ser cedidos. No es una compraventa. No es un contrato de compraventa. Es una cesión de derechos, que es otro contrato, que debe realizarse por escritura pública y además debe inscribirse, porque así se da la plena publicidad de quién es el cesionario, quién es el que ahora va a estar legitimado para pedir la escritura o el acta de consolidación. Y también pueden ser herederos declarados que se haya hecho la inscripción y que se haya hecho la sucesión y haya una orden de inscripción. Pero también la pueden pedir a la consolidación, a mi parecer, aunque no haya una sucesión iniciada. Ahora bien, como les digo, los herederos del beneficiario sin sucesión, abierto o sin orden judicial de inscripción, como venías viendo, y si hay más de un beneficiario, más de un hijo, más de alguien, algún heredero, más de una persona que haya tenido trato familiar, cualquiera de ellos lo puede pedir por sí y para los otros, ¿sí? No solamente para sí, sino también para los otros. Y también se abre una posibilidad muy social y que marca realmente el espíritu social de esta ley, los familiares de un beneficiario de avanzada edad o que esté en un grave estado de salud, ¿no? Porque la persona no puede hacerlo, aunque esté viva, pero vienen los familiares, prueban de que esa persona no podía realizarla, y lo que hacen es iniciar el procedimiento de consolidación. Cuando hablábamos de las sesiones, hablamos que las sesiones pueden realizarse desde que se inscribe el acta de regularización hasta el día en que se cumplen los 10 años. Una vez cumplidos los 10 años, ¿no? Desde la inscripción, no se hacen más sesiones, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya soy titular de dominio. Entonces, una vez pasados los 10 años, lo que tengo que hacer, si quiero transmitir ese inmueble, es pedir la consolidación y venderlo, porque ya soy titular de dominio. La sesión la puedo realizar hasta el día anterior a que se cumplan los 10 años, y es una cesión de derecho por escritura pública, no son boletos de compraventa, sino que es un contrato diferente que se llama cesión de derechos de acta de regularización dominial. Sería una especie de cesión de derechos posesorios, porque todo esto surge de la posesión pública y pacífica que una persona detenta sobre un inmueble que habita, que es urbano y que es su única vivienda. Esta acta de consolidación realizada por escritura pública debe ser inscrita, y de acuerdo a lo que me dice la DTR son las disposiciones técnico-registrales que regulan toda la relación del registro de la propiedad con los administrados, que somos nosotros. Y me marca esta inscripción cómo son los trámites cuando lo que se realiza es una inscripción proveniente de un acta de consolidación. Es considerada una inscripción originaria, similar a cuando hay una sentencia de usucapión, y cuando la consolidación afectase la totalidad de un inmueble que está inscripto, su registración producirá la apertura de un nuevo folio, porque la inscripción anterior, la del titular registral que pierde el dominio, se la anula, ¿sí? Se pide la caducidad de la inscripción anterior. Queda fuera porque es como que se anula esa inscripción, porque ahora tengo un nuevo título de dominio surgida del acta de regularización, que ya estaba inscrita, y que ahora viene y consolida y me dice, en tal fecha se cumplieron los 10 años, en tal fecha quedó adquirido el dominio a favor de esta persona, y entonces se anula la inscripción anterior, se hace una nueva inscripción y es considerado una inscripción original. Bueno, este es el procedimiento de regularización dominial que se hace en la provincia de Buenos Aires. Es un procedimiento de tipo administrativo, pero quiero que ustedes tengan en cuenta que sobre todo la ley que lo origina, que es la ley 24374,
es una ley que tiene una finalidad absolutamente social y habitacional. Y que sí, es una forma de adquisición de dominio distinta a la usucapión, en la cual se utiliza también la posesión que se detenta de ese inmueble, pero que no es necesario un procedimiento judicial. Ya por lo que vimos y explicamos, no se saca del concepto de justo título que tenía con la primitiva regulación, y es una forma distinta de adquisición de dominio cuando se dan los requisitos que exige la ley 24.374 y que exigen las regulaciones provinciales. Porque la propia ley lo que hace es darle a cada provincia la posibilidad de hacer la regulación del proceso. El proceso que hemos estudiado es el proceso que se utiliza en la provincia de Buenos Aires. Bueno, muchas gracias y espero que hayan cualquier duda, obviamente me la hacen por el foro, no hay ningún problema y vamos analizando cuáles son las dudas que ustedes tienen. Gracias, buenas tardes.